Hola y bienvenidos a este último día de nuestro gran foro, el GFACT. Llevamos varios días hablando de la importancia de la economía creativa, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y es realmente emocionante ver todo el contenido, todos los speakers y todas las conferencias que giran alrededor de este tema tan importante para nuestra economía global. Yo soy Mónica Ramírez, directora de CoCrea, la corporación Colombia Crea Talento. Esta corporación es la unión del sector público y el sector privado que está interesado en desarrollar y fomentar el desarrollo de esta economía cultural y creativa en Colombia. Los socios de CoCrea son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cada una de estas organizaciones, desde su ámbito público o privado, ha venido históricamente trabajando en Colombia por el desarrollo, el fomento, el fortalecimiento de los sectores de las industrias culturales y creativas porque son conscientes de la importancia que tiene esta economía para nuestro país. El sector público, los ministerios, desde el ámbito de la formulación de políticas públicas y desde generar temas estructurales que realmente contribuyan al desarrollo de estos sectores desde lo económico y lo social. Y el sector privado, que también juega un rol muy importante en desarrollar empresa, en desarrollar emprendimientos y en garantizar que el sector cultural y creativo siempre tenga una nutrida participación con recursos privados y que generen empleo, que generen riqueza, que generen bienestar. ¿Por qué existe una agencia como CoCrea en Colombia? Porque invertir en cultura es invertir en Colombia, es invertir en la identidad de nuestro país, es invertir en procesos que generan bienestar y riqueza, es invertir en el futuro de nuestras generaciones, en nuestra identidad, en nuestras manifestaciones culturales que son las que nos identifican como colombianos no solo en nuestro país, sino en el exterior. Y la importancia de la existencia de una agencia como CoCrea gira también alrededor de las herramientas que tenemos para desarrollar estos sectores. Una de las herramientas más importantes que existe hoy en Colombia para el desarrollo de los sectores culturales y creativos es el decreto 697, un decreto aprobado en mayo del 2020 y que le da las herramientas a CoCrea para generar nuevos recursos que vayan a apoyar los procesos de las industrias culturales y creativas. En esencia es una ley de mecenazgo, pero mucho más poderosa y mucho más potente que las que existen en otros países, porque no solo apoya los sectores culturales y creativos, sino que genera el incentivo tributario más generoso que existe hoy en Colombia, una deducción del 165% sobre el valor aportado para que los contribuyentes de renta puedan inyectar recursos a proyectos culturales y creativos y recibir a cambio este muy importante beneficio tributario. Buscamos claramente incentivar que sectores que convencionalmente no han estado ligados con los sectores culturales reconozcan el valor de estos sectores, reconozcan su aporte a la economía de Colombia, reconozcan lo que generan en términos de desarrollo social y económico en todo el país y sobre todo en las regiones, y que a cambio de este incentivo tengan realmente una nueva motivación adicional más allá del impacto de estos sectores para invertir en los procesos. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda de esta gran herramienta y de este gran beneficio tributario es el apoyo y el acompañamiento a todos los sectores culturales, a los gestores culturales, a los artistas, a los emprendedores de las industrias culturales y creativas, que pueden a través de una convocatoria utilizar este mecanismo para postular sus proyectos y, si reciben el aval y el puntaje suficiente y el cumplimiento de los requisitos, recibir estos recursos de aportantes que contribuyan al desarrollo de sus proyectos. Nunca antes en Colombia ha existido un vínculo tan fuerte entre el sector cultural y los otros sectores de la economía. Esto es crear un nuevo puente, un nuevo conector que precisamente vincule el sector creativo con otros sectores de la economía y que de manera conjunta y bajo un ejercicio muy importante de corresponsabilidad podamos desarrollar no solo el sector cultural y creativo, sino desarrollar los programas de responsabilidad social de las empresas del sector y que juntos, de manera colaborativa, realmente hagamos de la economía creativa, de las industrias culturales y del sector de la economía cultural y creativa el motor de desarrollo económico y social más importante que existe en Colombia. ¿Cómo funciona en la práctica el decreto 697? El reto que hemos tenido de implementar este decreto, que podría sonar un poco complejo porque tiene que ver con temas tributarios y jurídicos y demás, es en cambio muy simple. Lo hemos hecho a través de una plataforma electrónica donde está disponible toda la información para que un titular de proyecto creativo pueda postular su proyecto a través de la plataforma y también para que un aportante pueda obtener ahí toda la información que necesita con respecto a este beneficio tributario.
Me voy a enfocar en la convocatoria, que es la herramienta a través de la cual un proyecto cultural o creativo puede efectivamente recibir los aportes de los contribuyentes de renta que quieran obtener el beneficio tributario. La plataforma funciona de una manera muy sencilla en la que toda la documentación se pide sobre esta página web y toda la documentación se va subiendo a medida que entran las preguntas, que son el cumplimiento de los requisitos indispensables para poder hacer parte de esta convocatoria. Entonces, el primer requisito es ser persona natural o jurídica que tenga su actividad en Colombia, que dentro de su objeto social tenga una de las 103 actividades económicas o códigos SIU relacionados con la economía naranja, ya sean de inclusión total o inclusión parcial, que el proyecto esté enmarcado obviamente dentro de una de estas actividades del objeto social y que se postule a la convocatoria. La convocatoria lo que exige es participar en uno de los campos elegibles, que son planes especiales de salvaguardia, infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas y todo lo que tiene que ver con economía naranja, que se abre en 4 subsegmentos o subsectores, que son las áreas de desarrollo naranja, las artes y patrimonio, las industrias culturales y las industrias creativas. Dentro de todas esas categorías se encuentran las 103 SIUs de economía naranja, que es el requisito indispensable para poder postular un proyecto. Más allá de esto, de elegir ese campo elegible, se debe formular un proyecto, y por proyecto entendemos no la operación normal de una empresa, no la actividad recurrente de una organización, sino un proyecto cerrado que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, un presupuesto claramente delimitado, un cronograma de ejecución y, muy importante, unos impactos claramente identificados. Significa que para postular un proyecto el titular debe tener muy claro qué quiere lograr con este proyecto, cómo va a impactar el desarrollo de la economía creativa en Colombia, cómo va a impactar su territorio, cómo va a impactar o quiénes son sus beneficiarios, a qué sector o a qué poblaciones le está hablando o se está dirigiendo en términos de sus bienes o servicios. Entonces, teniendo estas características definidas y cumpliendo con los requisitos, se postula a la convocatoria a través de la plataforma, que nuevamente va pidiendo toda esta información de manera muy sencilla, muy clara, con todos los documentos a la mano para saber exactamente qué información es la que se debe llenar. Hay que demostrar una trayectoria de por lo menos 1 año de experiencia en los sectores relacionados al proyecto. Esta trayectoria la pueden postular las personas naturales o la persona jurídica, si existe este caso, y esta convocatoria, lo que sigue a continuación de haber postulado el proyecto es un proceso inicial de verificación de documentos y verificación de requisitos y cumplimiento de esos requisitos, y los proyectos que cumplan con esa primera fase pasan a una fase de evaluación. La evaluación calificará unos criterios generales para todos los proyectos y unos criterios específicos relacionados directamente con el campo elegible que se haya seleccionado. Para los criterios generales se pueden obtener hasta 80 puntos de 100 posibles, y esos criterios generales son muy importantes a tener en cuenta en la formulación porque evalúan la pertinencia del proyecto dentro de la economía creativa, la coherencia del presupuesto que se está solicitando con lo que efectivamente el proyecto va a desarrollar y la viabilidad técnica, es decir, que efectivamente se esté postulando un proyecto que se puede hacer en el periodo de tiempo que se ha dicho que se va a hacer, que se puede hacer con los recursos que se están solicitando, y más allá de esto se pide hacer alguna evaluación sobre el impacto en los sectores de economía creativa o el impacto social que va a tener este proyecto. Esos son los primeros 80 puntos generales para todos los postulantes de cualquier tipo de proyecto. Y existen unos puntajes adicionales, hasta 20 puntos posibles, que tienen que ver con la categoría específica que se haya seleccionado. Entonces, para proyectos de infraestructura serán un poco más técnicos y tendrán que ver con los permisos o las aprobaciones relacionadas con la construcción o con las obras que se vayan a desarrollar. Si son planes especiales de salvaguardia, tienen que ver con la ley del Ministerio de Cultura, que tiene que ver con estas manifestaciones del patrimonio inmaterial. Y si son proyectos de economía creativa, se mide más un tema de impacto, de población beneficiaria, de otros vínculos con las políticas públicas relacionadas con la economía naranja, es decir, qué otros programas están implementando estos titulares de proyecto que sean afines a lo que el gobierno busca fortalecer y promover en estos sectores. Esta convocatoria tiene una característica muy interesante y muy novedosa con respecto a las
convocatorias del sector cultural, y es que tiene 3 modalidades de participación. La primera de ellas se llama Cocrecer y está diseñada única y exclusivamente para MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural y creativo que quieran invertir en sí mismas. Es decir, bajo esta modalidad, una MIPYME puede destinar sus recursos para invertir en sus propios proyectos y obtendrá a cambio el beneficio tributario de la deducción del 165% del valor invertido en esos proyectos. La segunda modalidad se llama Cocreemos y es una modalidad que construye sobre una dinámica muy común en el sector cultural, pero que ahora tenemos la oportunidad de sacarle muchísimo mayor provecho. En esta modalidad Cocreemos, un titular de proyecto de industrias culturales o creativas postula este proyecto a la convocatoria, pero ya tiene plenamente identificado quién va a ser el aportante que le va a poner los recursos para desarrollar este proyecto. Esto antes de la existencia de esta norma se conocía como el patrocinio o los gastos de publicidad o de mercadeo que muchas empresas grandes aportaban o daban a este titular de proyecto para el desarrollo de sus actividades, de los carnavales, de los festivales, de las funciones, etcétera. Pero ahora esos mismos recursos pueden generar un impacto importantísimo en el descuento o el ahorro que puede tener ese aportante en su declaración de renta. Así que construimos sobre esta relación que existe fuerte entre el sector privado y el sector cultural para generar beneficios a ambas partes. Entonces, esta modalidad se llama Cocreemos porque juntos estas dos empresas creen en el proyecto y aportan para su desarrollo. Y la tercera modalidad, que es para mí una de las más bonitas y creo que realmente una novedad y una revolución en el sector cultural, en cómo se financian los proyectos, y es aquella en la cual el titular de un proyecto se postula a la convocatoria, pero no tiene identificado quién va a ser su aportante o quién le va a poner los recursos para desarrollar su proyecto. En esta modalidad de Banco Crea, ese titular de proyecto, una vez cumpla con los requisitos y reciba el puntaje suficiente, va a entrar a formar parte de un banco de proyectos culturales y creativos que sabemos que va a ser un mosaico de la cultura y la creatividad en Colombia. Va a ser un banco de proyectos representativos de todas las manifestaciones culturales, creativas, de emprendimiento relacionados con estos sectores de todo el país, y Cocrea tiene la enorme misión y la bonita tarea de ir a promocionar y promover estos proyectos dentro de los posibles aportantes que puedan estar interesados en contribuir al desarrollo de estos proyectos. En esta opción del Banco Crea, los proyectos que queden avalados entrarán entonces a formar parte de este gran banco de proyectos y a competir, por decirlo de alguna manera, con otros proyectos de industrias culturales y creativas, y entonces existirá un gran portafolio que los aportantes, los empresarios, contribuyentes de renta de todo el país tendrán la opción de escoger. ¿Y cómo escogen a qué proyecto aportarle? Aquí hay también una tarea muy bonita de segmentación de todos estos proyectos, donde un aportante puede conocer la disponibilidad de proyectos que hay en cierto segmento o sector de las industrias creativas. Entonces podría estar interesado en apoyar proyectos relacionados con el sector de la música o del teatro o de las artes plásticas, pero por otro lado un aportante podría estar interesado en contribuir a proyectos que se desarrollan en una región específica de Colombia. Entonces el banco puede también segmentar proyectos por territorios, por regiones, o incluso podría segmentar los proyectos por perfil de los titulares, es decir, si un proyecto es liderado por mujeres o por una población afro o por una población indígena, entonces también los aportantes pueden escoger de acuerdo con su afinidad, de acuerdo con los programas de responsabilidad social que desarrollan sus empresas y por lo tanto un interés directo en invertir en ciertas categorías o ciertas regiones o ciertos sectores, o simplemente por que le gusta más un sector u otro. Finalmente es siempre el aportante el que decide a qué proyecto van los recursos. La oportunidad que ofrece hoy Cocrea a través de esta herramienta no es solo una oportunidad histórica y la primera vez que sucede algo así en el país, sino una oportunidad de un tamaño muy importante. Para el 2020, el Consejo Nacional de Economía Naranja otorgó un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos para ser destinados a estos proyectos de economía cultural y creativa. Así que esto representa un aumento importantísimo de lo que antes eran solo los presupuestos de inversión que existían por parte de las entidades públicas o de algunos sectores privados, pero hoy realmente esta herramienta nos permite multiplicar el presupuesto disponible para proyectos de industrias culturales y creativas, y en la medida en que demostremos la validez de esta herramienta, esperamos que ese cupo fiscal siga aumentando y que cada vez
Colombia tenga un cupo más importante, más recursos disponibles y obviamente más proyectos culturales postulados a través de la convocatoria y más aportantes interesados en poner recursos para el desarrollo de estos proyectos. CoCrea abrirá cada año una nueva convocatoria y precisamente esperamos que todos los años tengamos un cupo mayor, pero 300.000 millones de pesos es con lo que arranca este proyecto y esta iniciativa y es un cupo realmente importante y realmente valioso para el sector cultural. CoCrea llega a Colombia para quedarse y ojalá también para convertirse en un referente internacional de cómo se pueden generar recursos para la cultura a través de un importante incentivo tributario. ¿Y por qué CoCrea está aquí para quedarse? Porque invertir en cultura es invertir en el futuro de nuestro país, porque invertir en cultura es invertir en desarrollo, es invertir en bienestar, es invertir en los territorios, es invertir en procesos que generan formación, capacitación, es invertir en identidad, es invertir en arraigo. Realmente no existe hoy en Colombia un mejor negocio que invertir en cultura. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy en esta sesión en el GFACT, que ya está por terminar, y espero que hayan sido unas jornadas muy provechosas para todos ustedes, que realmente hayan aprendido, absorbido, compartido conocimiento y ampliado la mente con respecto a todo lo que puede hacer la economía creativa, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Los invito entonces a que sigan en contacto con CoCrea, que nos sigan en nuestras redes sociales, que se enteren de la convocatoria y de toda la información que está disponible en nuestra página web www.cocrea.com.co. Recuerden que CoCrea es un conector. CoCrea es una organización que está aquí para conectar el sector cultural y creativo con las oportunidades de los otros sectores.